Ok, excelente, hermano. Buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestro curso del Jesús histórico. Nos adentramos a la cuarta clase. Vamos a ver lo que son los antepasados de Jesús. Una clase un poco extensa, pero de mucha información, mucho contenido y sobre todo que nos irá ayudando a abrir un poco más nuestra mente. Entonces vamos a pedirle al Señor que siempre, ya sea que lo vean de manera sincrónica el video, Él nos permite derribar todas estas barreras, todos estos muros que nos imposibilitan poder eh, apreciar cómo el Señor se muestra en nuestras vidas a través de estas enseñanzas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor de la vida, gracias Señor por tenernos acá reunidos. Gracias por estos hermanos que verán esta clase de manera diferida. Te pido que toque su corazón, su mente, a estas nuevas enseñanzas. Queremos entender la intención del autor, Señor. Queremos descubrir el origen o la proveniencia del Señor Jesús. Este Señor cambió nuestras vidas por medio del amor. Señor, que nos enseñó diferentes maneras de amar, una manera única como tú lo amas, Señor. Que seas tú, Señor, el que ilumine nuestras vidas, el que rompa nuestro ser y que nos permita afrontar, conocer, pero sobre todo poner en práctica estas enseñanzas para poder tener una fe más depurada, una fe que nos lleve a nuestro amado Padre. Todo eso, Señor, se lo ponemos en tus manos, ya que tú eres digno de honor, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, voy a presentar la diapositiva que tengo para la clase de hoy. Eh, Vamos a ocultar estos controles. Perfecto. Entonces, hoy vamos a ver, como les decía, la cuarta clase. Como les recordamos, hemos visto, la primera clase fue qué fue el Jesús histórico, las dificultades de su estudio. Miremos en la segunda clase los criterios metodológicos y las tres búsquedas que han habido del Jesús histórico. Esto para poder entrar en materia es importantísimo entenderlo, para darnos cuenta que estas no son enseñanzas nuevas, sino que ya prácticamente tienen más de 200 años de estarse formando, como quien diría, y desde esa revolución, de la revolución de la Ilustración francesa, desde ahí fue el puntapié, en el cual han venido avanzando y hoy todo lo que estamos enseñando es sabido, es comprendido, es compartido por los diferentes maestros, teólogos, biblistas, católicos, para que sepamos que lo que estamos viendo no está lejos de nuestra realidad de fe. La clase pasada miramos cómo fue la concepción del Jesús histórico y la clase de hoy vamos a ver lo que son las genealogías. Vamos a ver qué nos quisieron decir los autores. Ya los que tomamos el Evangelio de Mateo, más o menos tenemos una idea, pero hoy vamos a adentrarnos un poco más, vamos a hacer comparativos, vamos a ver si son históricas, qué hay de histórico en cada una de ellas, cuáles son los mensajes de de los evangelistas para nosotros. Tenemos varias cosas de eso. La otra semana veremos cuál fue el verdadero nombre de Jesús. Muchos dirán sí, Jesús, pero no, Jesús es en castellano. Vamos a tener que entrar al griego, al hebreo y empezar a ver cómo se fue derivando el nombre de Jesús. La siguiente tenemos la profesión, cómo era la religiosidad en Jesús, un tema muy interesante. Vamos a ver la familia de Jesús, cómo estaba compuesta. Jesús a los 12 años, los diferentes proyectos, o sea, las conciencias que tuvo Jesús, las diferentes evoluciones de conciencia, diferentes corrientes mesiánicas del tiempo de Jesús, el bautismo del Maestro y el último tema, Jesús como predicador apocalíptico. Esta corriente que se dio entre los siglos 2 antes de Cristo hasta el siglo 2 o 3 después de Cristo. Todavía hay muchos apocalípticos a la fecha, pero pues iremos viendo eso en su momento. Entonces hoy, como les decía, vamos a ver lo que es las genealogías. En los relatos de la infancia de Jesús, Mateo incluye un árbol genealógico. Mateo es con lo que comienza. Mateo en 1 al 17. Consiste en una larga lista de abuelos, antepasados, tatarabuelos, bisabuelos de Jesús, diferentes generaciones. En el caso de Lucas, también tiene una genealogía. La diferencia es que Lucas la tiene en el capítulo 3 y es bastante distinta a Mateo. Entonces, durante mucho tiempo se ha tratado de unificar estas genealogías y se han preguntado a los biblistas por qué no concuerdan, porque unos comienzan con Adán, por ejemplo, Lucas comienza con Adán, Mateo comienza con Abraham, pero en esos pasar de Abraham hasta Jesús hay muchas diferencias y no dice con quién nos quedamos, pues eso es lo que vamos a tratar de entender. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre ambas genealogías.
¿Por qué Lucas y Mateo mencionan diferentes antepasados? Pues si sabemos que Jesús fue uno, tuvo que haber tenido los mismos antepasados, pero hay que entender por qué ellos tratan de mostrar esas diferencias y luego ver si estos datos que tenemos en los evangelios, en Mateo 1, verso 1 al 17 y Lucas 3, verso 23 al 38, nos aportan algo para este estudio del Jesús histórico. Vamos a ver primero las comparaciones. Primero tenemos una comparación sencilla, tenemos a Mateo y a Lucas, y nos vamos a quedar desde Abraham. Yo sé que ustedes saben que Lucas comienza desde Adán, pero para poder comparar peras con peras, tenemos que quedarnos desde Abraham primero. Esto fue en el siglo probablemente 18 de Cristo. Acá sí hay muchas coincidencias, por eso les ponemos la línea azul. Luego de esto nos pasamos a David, que son las figuras predominantes, las figuras más importantes. Y en el siglo X, aquí ya bastante difieren entre cada una de ellas. Luego viene Zorobabel, antes del exilio de Babilonia, el último descendiente de la monarquía. También difieren. Ya luego, para Matán, ni digamos, unas diferencias abismales. Y luego para llegar hasta José, es diferencias por todas partes. O sea, hay diferencias, en estos cuatro grandes bloques hay diferencias en tres bloques de ellos. Mira, como les digo, coinciden mayoritariamente. En Zorobabel, cuando viene David, Mateo se va por una línea, Lucas se va por la otra y se logra juntar en Zorobabel. Luego pasa lo mismo en el caso de Matán, que es el abuelo de José, y lo mismo cuando se unen en José. Ahí hay unas cuestiones diferentes, porque les digo en el abuelo de José, porque después del abuelo de José no se sabe quién es el papá de José. Mateo dice uno y Lucas dice otro. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Como les decía, estas dos genealogías son incompatibles, son genealogías totalmente diferentes que por ningún lado concuerdan entre sí. Y durante 18 siglos los estudiosos han tratado de hacerlas coincidir, pues, pero es imposible, no hay manera como hacerla. Entonces, aquí hoy en día, en este estudio como historiadores, nos preguntamos, ¿tienen algún rasgo histórico estas genealogías? Pues a eso es lo que nos vamos a dedicar la noche de hoy. Hay que decir algo. Y si analizamos la genealogía de Mateo, esta no parece nada histórica. ¿Por qué? Porque en Mateo, si nos vamos desde Abraham a David, todo ese tiempo del desierto, que fueron 430 años, Mateo solo muestra tres descendientes. Si sabemos el rango de vida de ese tiempo, que andaba entre 40 años, es imposible que solo hubieran tres generaciones. Personas que duraron 140 años, 145 años, era imposible. Entonces vemos que aquí Mateo no nos está dando características históricas. En el caso de David a Zorobabel, hay muchos reyes que no aparecen y ustedes miran roja, pero ¿cómo nos damos cuenta de esto? Ustedes pueden venir, no lo hacemos en clase porque nos tomaría mucho tiempo, pero comparar las genealogías. Vamos a ir a Primera de Crónicas y empezar a ver la lista de reyes que está ahí, y luego comparar las genealogías de Mateo y vamos a ver que no aparecen un montón de reyes. Entonces, desde ahí estamos dándonos cuenta que Mateo, la intención de Mateo no es histórica, no es contar que, es que estos fueron los abuelos, tatarabuelos, todos los descendientes de Jesús, no fueron ellos, no antepasados, perdón. No es la idea de Mateo. En el caso de Lucas, tampoco. ¿Por qué? Porque Lucas, para empezar, comienza con Adán. Y hoy sabemos que Adán no es un personaje histórico, sino un personaje literario, en el cual el autor judío lo que quiso decirnos es Adán, que es el padre de todos los vivientes. Pero no es que fue un personaje histórico, pues desde ahí empezamos mal. Luego de David a Zorobabel, aparecen 36 nombres, de los cuales ninguno es conocido, no aparece en ninguna lista. Luego aparece de Zorobabel a Matán, aparecen hasta 6 veces repetidos los nombres. Esto ya nos da indicios de que es muy improbable que esta genealogía de Lucas haya sido histórica también. Entonces, al día de hoy nos damos cuenta que las dos listas son artificiales, son inventadas con un propósito teológico, con un mensaje, y eso es lo que tenemos que descubrir. Imagínense que eh,
llegar a este punto y hay gente que sigue creyendo que ellos fueron los abuelos de Jesús. Es bien difícil, pero hay que explicarles que esto no es histórico. Tiene un trasfondo teológico que es el que tenemos que entender. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es bellísimo y eso es lo que vamos a, cuando empecemos a ver las diferencias, a ver qué nos quieren dar a entender estas genealogías. Entonces, como ya sabemos que no son históricos, vamos a meternos a la parte bíblica, a tratar de entender qué nos quisieron decir. Para la mentalidad bíblica, las genealogías no pretenden ofrecer una lista real o una lista documentada de antepasados. Eso es imposible. Eso es imposible, no era la idea. Aparte de eso, cuando el rey Herodes funge como rey, recordemos que Herodes no era de Palestina, entonces él era de Iturrea, de Idumea, perdón. Él, al ser de Idumea, era pagano, literalmente pagano, pero él quería ser el rey de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? En el tiempo de su reinado mandó a destruir todititita la biblioteca de antepasados de las diferentes figuras importantes que había en el tiempo. Mandó a quemarlas, a desaparecerlas para que nadie viniera diciendo de que él no era descendiente judío y que nadie viniera diciendo que alguien más merecía el trono de él. Pero es como era bien loco, entonces no le importó y desapareció de todo esto, todos estos documentos. Entonces, ah, pues la idea no es mostrar que Jesús venía, sino que era para mostrar eh, la fuerza de los antepasados. Ya vamos a ver esa cuestión. Las genealogías, la idea era vincular a la persona con figuras famosas de la antigüedad, por eso tenemos a Abraham, a Zorobabel, tenemos a David, tenemos a Matán, porque la idea era mostrar que así como Jesús fue importantísimo en su época, él ya venía predecido por personajes famosos, personajes muy importantes. Era resaltar su honor o subrayar los derechos que él tenía. En su autobiografía presentaron un árbol genealógico claramente falsificado para demostrar que él descendía de linajes, en este caso, el caso de Flavio Josefo, en el siglo I, él cuando presenta su genealogía, lo que hace es una genealogía totalmente falsificada, para hacernos ver que él venía de descendientes de los macabeos. Recordemos que los macabeos fueron aquellos próceres, por decirlo así, o héroes nacionales que liberaron al pueblo de Israel de los griegos. Recordemos que estaba el imperio persa, había sacado al babilónico, entonces quedaban los persas fueron eliminados por los griegos, por Alejandro Magno, y Alejandro Magno, quien lo termina eliminando, son los macabeos. Entonces, ese gobierno de los macabeos era muy importante. Y Flavio Josefo lo que hace es simular que él venía de ese linaje para mostrar que él era alguien importante. Las genealogías eh, solían crearse para darle prestigio a la persona o mostrar la misión de ella. Entonces, ¿qué pretendieron mostrar? Aparte de mostrar la importancia de Jesús, ¿qué nos quieren decir las genealogías? De hecho, muy importante. Vamos a analizar 6 diferencias eh, entre la genealogía de Mateo y de Lucas. La primera gran diferencia, el origen. Para Mateo, como ya sabemos, ella, la genealogía comienza de Abraham. ¿Por qué? Porque para Mateo, el padre, recordemos que Mateo se dirige a un grupo de judíos, de judíos que se han pasado al cristianismo. Entonces, entender las leyes, entender el origen, entender que Jesús venía de Abraham era lo más importante. Lucas, en cambio, como él se dirige a paganos, él se va más atrás, él se va a Adán, como diciendo, uno es Abraham, el padre de los judíos, y el otro es Adán, el padre del mundo, el padre de todos los vivientes. Porque cada uno, recordemos esto, cada uno de los evangelistas tiene objetivos diferentes, comunidades diferentes, comunidades totalmente diferentes, unos judíos vueltos al cristianismo y otros son paganos, pagano-cristianos. Entonces, los objetivos son diferentes. Luego empiezan y llegan hasta Jesús.
Mateo, como les dije, escribe para una comunidad de origen judeo-cristiano. Quiere mostrar que Jesús es un verdadero judío de sangre, descendiente del padre de todos los hebreos. Recordemos que el padre de los hebreos o el padre de la religión judía es Abraham. En el caso nuestro también es de los cristianos y de los musulmanes, pero en este tiempo lo que quería mostrar es que Jesús venía del padre de los hebreos. En cambio, Lucas, que se dirige a una comunidad pagano-cristiana, no le interesa llegar a Abraham. Lo que le interesa es mostrar que Jesús viene desde el representante de todos los pueblos, pues, a una comunidad que es pagana hay que hablarle así. Para mostrar que no solo es para el pueblo judío que vino, sino para todos los paganos. O para todo, mejor dicho, para todo el mundo. No lo describe como un auténtico israelita, sino como un auténtico ser humano. Eso es importante. Entender que la genealogía de Lucas lo que quiere mostrar es que Jesús es un verdadero ser humano, un ser humano que ha venido para toda la humanidad y no solo para los judíos, como en el caso de Mateo. Con la genealogía de Lucas, los lectores, incluso nosotros hoy podemos sentirnos un poco más cómodos. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús desciende del padre de todos los vivientes, Adán, y no específicamente de Abraham, como es el padre de los hebreos, de los judíos. La segunda gran diferencia, la ubicación. Yo les decía al inicio que Mateo arranca con esta genealogía en el capítulo 1. En el caso de Lucas han pasado 1000 cosas y aparece hasta el capítulo 3. Tiene un propósito, no crean que aquí está puesto porque a Lucas se le olvidó ponerlo, aquí lo voy a meter, no, no, no. Hay un propósito en cada una de estos. Mateo, como les decía, es un buen judío, sigue la costumbre de comenzar su historia con la genealogía. Comenzar la historia de un personaje con la genealogía es importante para los judíos. Por eso es que antes de que Jesús naciera, ya sabían quiénes eran los antepasados, ya sabían quiénes eran esos ilustres antepasados que había tenido Jesús. Incluso Dios lo había elegido antes de nacer a través de una cadena de antecesores que fueron preparando su nacimiento. O sea, y aquí es donde se me viene la lectura, el primer capítulo de la epístola de la exhortación a los hebreos, que es un judío convertido al cristianismo, que conocía muy bien las leyes. Dice esta persona en Hebreos 1:1, llegada a la plenitud de los tiempos, habló Dios a nuestros antepasados a través de los profetas y hoy habla a través de su Hijo amado. Entonces es eso, mostrar que desde todo el tiempo Jesús, es Dios, ha estado preparando el camino para enviar a su Hijo. En el caso de Lucas, su genealogía es antes de que salga a predicar, porque su interés no está en el nacimiento, sino en la vida adulta. ¿Se fijan en la diferencia? Mateo, el interés es desde que arranca, o sea, mostrar que Jesús ya estaba predestinado. En el caso de Lucas, no importa tanto su infancia, lo que importa es la vida pública, su vida adulta. O sea, por eso lo pone antes de salir a predicar. Para Lucas, los antepasados lo que hacen es respaldar, no preparar, sino respaldar eh, la venida del Señor. Respaldan su ministerio y que de ahí comenzará a desarrollarse. Lucas quiere mostrar que los antepasados de Jesús desde Adán avalan el trabajo de Jesús en favor de todos los hombres, sin excluir ningún pueblo. Lucas, como recordemos que Lucas se dirige a paganos, es más, él tiene que abrirles la salvación, mientras que Mateo tiene que primero manejarlo de una manera nacionalista, o sea, de una manera judía, ¿verdad? En el caso de Lucas, ¿no? Ya es para un origen, ya es para personas más abiertas, para la mentalidad de un pueblo completo, un mundo completo. La tercera gran diferencia es su longitud. Aquí es bien interesante porque Mateo solo tiene 42 antepasados y en el caso de Lucas tenemos 77. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia abismal, casi el doble tiene Lucas. Por 5 antepasados no llega el doble de lo que tiene Mateo, por eso vemos que cuál será la verdadera y nos damos cuenta que ninguna de las dos, pues todas son creadas, pero tenemos que ver estos números, este juego de números. Estas genealogías
como les digo, encierran un mensaje numérico. Y vamos a ver ahorita el caso de Mateo. Mateo contiene 42 nombres. Esto lo vimos en el Evangelio de Mateo. Divididos en tres grandes grupos de 14. Y él mismo lo dice. Miren lo que dice Mateo 1:17. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham a David, 14. Desde David a la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia a Cristo, 14. Y aquí los podemos ver en este cuadrito. Son 3 veces 14. Ese es el número secreto que nos quiere mostrar el Evangelio de Mateo. 3 veces 14. Ya para esto uno empieza a decir demasiada casualidad de que tengamos 14 en cada uno de los hechos importantes. David, el deportación de Babilonia y Jesús. Entonces, lo que Mateo lo que nos quiere mostrar es un juego, es un elemento judío que se conoce como la gematría. Gematría es un número artificial utilizado para explicar algo. Por ejemplo, esto, yo sé que esto ya muchos lo vieron, pero hay que recalcarlo. Consiste en intercambiar letras por números. Los números se escriben con letras. Por ejemplo, este es el alfabeto hebreo. Primero tenemos la Aleph, que equivale a 1, la 2, que es la Bet, que equivale a 2, la 3, que es el Gimel, la 4, que es el Doi, el 10, por ejemplo, que es el Oit. Entonces, cada una de estas letras posee un número. Esto muestra que cualquier palabra escrita en hebreo esconde un número. Vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos todo el texto de la descendencia de Jesús. Si nos vamos desde Abraham a David, dice que hay 14 generaciones. Si nos vamos de David a la deportación de Babilonia, hay 14 generaciones. Y la deportación de Babilonia a Jesús, hay 14 generaciones. Aquí nos está mostrando 3 grupos de 14. Si se fijan, 3 grupos de 14. Entonces la gematría consiste en ¿qué? Aquí lo que nos quiere decir es 3 grupos de 14. Y nos pregunta qué significa 14 entonces, porque 3 es plenitud, pero ¿qué significa 14? Entonces el 14 está escrito de la siguiente manera. Este es el nombre de David en hebreo. La D se escribe de derecha a izquierda. La D, Dau, que es la número 6. La I, o la que está el palito, que es la Bao, que es el 4. Y luego está el 6 nuevamente. Si ustedes se fijan, recordemos que en hebreo no hay vocales. Entonces por eso utilizamos así. 4, 6, 4. Me había equivocado, es la DAO es 4 y la BAO es 6. Aquí sumamos, si hacemos la suma, nos suman 14. Lo que está diciendo el Evangelio de Mateo es que Jesús es el 3 veces 14. 3, plenitud, 14 de David. O sea, Jesús es el 3 veces David. O sea, Jesús es la plenitud del David. Si David fue bueno, Jesús es 3 veces, o sea, todas las veces mayor, superior que David. Eso es lo que encuentran la genealogía en su longitud. En el caso de Lucas, tiene 77 nombres porque sigue otro, no, sigue otro número. Recordemos que esto ya es un simbolismo numérico. Divide en 77 los antepasados de Jesús y los divide en 4 bloques. Esta nunca la hemos visto y así que les pido que presten atención. Este es el texto sacado del Evangelio, capítulo 3. Dice que de José hasta Salatiel esto lo hacen los especialistas, no evangelistas, es la gente que se dedica a eso, lo que no hace es explicar esto. De José a Salatiel hay 21, 3 por 7. De Nerín a David hay 21, 3 por 7. De Jesé a Abraham hay 14, 2 por 7. Y de Tara hasta Dios hay 21, 3 por 7. Entonces, aquí ya podemos ver los nombres importantes. Salatiel es el fin del exilio y el comienzo del judaísmo. Recordemos que después del exilio de Babilonia desaparecen las otras tribus y solo se quedan la tribu de Judá y ahí es donde comienzan a llamarse judíos. Antes eran los israelitas. Luego, con el comienzo de David, comienza la monarquía. Luego va Abraham. Recordemos que la genealogía de Lucas es de abajo para arriba. En cambio, la de Mateo es de arriba para abajo. Por eso Mateo comienza con Abraham
y Lucas comienza con Jesús y va en formas diferentes. Por eso es que aquí vamos para abajo. Y luego tenemos hasta Dios, Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es el comienzo del mundo? Son los cuatro aspectos importantes, son los cuatro bloques. La genealogía de Lucas, como les dije, está separada en cuatro bloques. Pero si hacemos la suma y vemos 3 veces 7, los primeros 21 nombres son 3 veces 7. Los segundos nombres son 3 veces 7, entonces llevamos 6 números 7. Luego dice 2 veces 7, llevamos 9 números 7. Y luego dice 3 más, estamos hablando de 12. 12 para la mentalidad judía es plenitud. Ellos decían que habían 12 generaciones hasta la última venida de Dios. O sea, la bajada o la venida última y definitiva de Dios se cumpliría después de 12 generaciones. ¿Mm? 12 etapas de 7 generaciones. Esto lo podemos ver en el primer libro de Enoc, en el segundo de Baruch, en el 4 de Esdras, en el Apocalipsis de Abraham. Todos son textos apócrifos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esta es una mentalidad apocalíptica. La mentalidad apocalíptica, que era la que hablaba del fin del mundo, decían que Adán tenían que pasar 12 etapas de 7 generaciones para poder llegar al final de los tiempos. En estas genealogías hasta Jesús tenemos 11 veces el número 7. Desde el siglo II antes de Cristo se había empezado a calcular el final de los tiempos. Se decía que estaba dividido en 2 etapas de 7 generaciones. Lucas pretende decirnos que ya están cumplidas las 11 generaciones y que Jesús inaugura la etapa número 12. O sea que la gente que sigue esperando la segunda venida del Señor o el final de los tiempos se quedó esperando porque para Lucas, tanto al inicio en su genealogía como ya cuando explica el tema del perdón, Jesús ya vino por segunda vez, que ha comenzado la etapa última y definitiva. Depende de nosotros cambiar la realidad, pero no estar esperando que venga otra vez el Mesías, porque no va a pasar. Según los evangelios, no va a pasar. Entonces, con la venida de Jesús, es la etapa número 12 de las 7 generaciones. Es la etapa plena, ya no hay más, ya no hay que esperar más. Entonces, eso es lo que nos muestran en estos 77 antepasados. Una cuarta diferencia, el orden. Les decía yo que para Mateo, sigue un orden descendente. En cambio, para Lucas es un orden ascendente. Mateo utiliza la fórmula típica de las genealogías judías del Antiguo Testamento, de padres a hijos. Para ellos, era la forma mejor de expresar el orden de Dios, que era de procrear. Eso lo vemos en Génesis 1:28, hagan descendientes a todas las generaciones. En cambio, a un pagano un poco nada le importa esto, no le interesa ese esquema. Lucas emplea un método extraño que es de hijos a padres. Pero Lucas lo que quiere mostrar al final es que Jesús no es el final, todo lo contrario, Jesús es el inicio. Con Jesús comienza todo. Jesús le da sentido a todos sus antepasados. En cambio, Mateo no. Mateo lo que muestra es que todos los antepasados le dan sentido a Jesús. Me encanta mucho más la genealogía de Lucas porque muestra que el final de los tiempos ya estuvo, que Jesús es la espera última y definitiva y que Jesús no es el final. Todo lo contrario, Jesús es el comienzo de la nueva creación, como también lo muestra el Evangelio de Juan, en la boda de Caná, con la semana inaugural de Jesús. Sumamente interesante para poder darnos cuenta que el final de los tiempos ha llegado. Lo que pasa es que nosotros, no los de este grupo, pero muchos de afuera siguen esperando ese final de los tiempos y los evangelios muestran otra cosa. El problema es que no entendemos los evangelios. Por eso es importante los cursos de Biblia. La quinta diferencia que tenemos la descendencia de reyes, la descendencia davídica, como le llamamos. Miren lo que dice Mateo 1:6. Ese engendró al rey David, David engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboam, y así empieza. Porque para mostrar que Jesús desciende solo de reyes, todos los reyes que siguen de Salomón.
quiere mostrar que Jesús es un descendiente de la línea davídica. Por eso en el Evangelio de Mateo es muy común decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, o Jesús, hijo de David, tal cosa, para mostrar que Jesús venía en descendencia, en sangre del rey David. Para Mateo es importante, pues quiere probar que Jesús es el verdadero Mesías esperado por Israel. De todas esas concepciones mesiánicas que vamos a ver en alguna de las clases que se nos avecinan, de esas 5 o 6 concepciones mesiánicas, Mateo lo que quiere decir es, olvídense de las 6, 7 concepciones mesiánicas que han tenido. Jesús es la única, última y definitiva venida de Dios. Y desde ahí tenemos que ver. Lucas, en cambio, lo que muestra es que Jesús era hijo de Melea. Viene lo siguiente: hijo de Melea, hijo de Mená, hijo de Matán, hijo de Natán, hijo de David. Como recordemos que la Lucas va de abajo para arriba. Entonces, aquí lo que nos muestra es que, por ejemplo, Natán nunca fue rey de Israel. ¿M? Para decir que no le interesa mostrar que Jesús era hijo de reyes. Para Lucas, Jesús es hijo de David, pero no es descendiente de los demás reyes davídicos. Eso hay que tener importante. ¿Por qué? Él no quiere mostrar que Jesús es hijo de reyes. Él quiere mostrar es que Jesús es el único rey de la familia. Recordemos que la mentalidad es a los paganos. Probablemente, dicen los biblistas, que el objetivo era mostrar que el reino de Jesús no era político. Recordemos que se manejan en una línea del Imperio Romano y decir que Jesús era un rey verdadero podía poner en precariedad, en dificultades, incluso llevarlos a la muerte a sus seguidores. Los evangelistas son muy inteligentes. Eh, Saben que es mejor un cristianismo calladito que un cristianismo eliminado del todo, como está pasando, por ejemplo, en Nicaragua. Les saldría mejor a los nicaragüenses, a los católicos, desde mi perspectiva, quedarse un poco callados, seguir trabajando desde adentro, en sus comunidades desde adentro, y no es acoplarse al gobierno, sino seguir trabajando. Peor es que lo saquen como los están sacando. En el momento en que ya no van a ver la Iglesia Católica, ya no van a ver jerarquía. Entonces es mejor ir desde la manera más sigilosa, como dice Jesús en los evangelios, a quedarse sin nada, pues, pienso yo. Y los evangelios nos muestran esos ejemplos que sí trabajan en ellos. En el Imperio Romano era peligroso vincularse con los cristianos. ¿Por qué? Porque se decía que Jesús era el único rey y entonces podía aspirar a la corona. Es por eso que cualquiera que pueda leer estos evangelios en aquel tiempo de los romanos decían, no, no tienen ningún problema, pues no pasa nada con Jesús. Otra de las diferencias que para mí me parece hermosísima, y con esta vamos a ir finalizando, es la sexta diferencia, que es la presencia femenina. Es interesante porque en el caso de Mateo incluye 4 nombres en su genealogía. Miren lo que dice. El libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar Jafares y a Sara. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazán, Nazán engendró a Salomón, Salón, no es Salomón, sino Salón, Salón engendró de Rahab, vos, vos engendró a Ruth, engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé engendró al rey David, y David engendró de la mujer, de la que fue mujer de Urías, o sea, Betsabé, a Salomón. Y uno dice, qué raro, porque Abraham, siendo un judío de cepa, perdón, este evangelista, Mateo, siendo un judío, convertido al cristianismo, bien pudo haber puesto a Sara, a Rebeca, a Raquel, mujeres íntegras, pues, mujeres de las cuales se hablan bellezas en el pueblo judío, pero no fue así. No hay que ver por qué. Y eso es lo que nos vamos a entender, vamos a tratar de meter. Aparte que era raro porque ninguna genealogía
pueblo judío ponía a las mujeres, recordemos que las mujeres lastimosamente eran vistas como cualquier cosa en el tiempo de Jesús, eran vistas como malditas, no se les podía enseñar la ley, porque decían que enseñarle a una mujer la ley era como prostituirla, o sea, todo lo peor venía de la mujer. ¿Por qué? Por la idea del pecado original, de que el mal entró por Eva. Entonces, por eso se entendía que la mujer, con una mala práctica, una mala teología, una mala reflexión o una mala hermenéutica, así una pésima hermenéutica, diría yo, se empezó a ver la mujer como escoria, como cualquier cosa, como una cosa que solo servía para reproducirse, como un cajón en el cual uno depositaba su semilla y ¡puf! Aparecía inclusive. De lo contrario, no servía para nada. Entonces llama la atención porque Mateo le interesa poner estas cuatro mujeres ahí, cinco con María. Y uno dice, pero estas son de dudosa generación, que tienen que ver con María, pues. ¿Mm? Entonces, es lo que nos vamos a avanzar ahorita. Por ejemplo, a Tamar la tenemos en Génesis 38. Es bellísima, me encanta a mí la historia de Tamar, porque Tamar fue una mujer muy inteligente, una mujer que fue traicionada por su suegro, ese, por su suegro, en el cual tuvo un hijo. Este señor tuvo varios, Judá tuvo varios hijos, no ese no Judá, tuvo tres hijos. Su primer hijo se casa con Tamar, se muere en la noche de nupcias. No en la nupcia, sino que en el tiempo antes de que ella saliera embarazada se muere. Luego, por la ley del levirato, le corresponde al hermano casarse con ella. Se casa con ella. Fregado era un poco inteligente, era un poco largo. Él sabía que si tenía un hijo Tamar de él, todo lo que éste ya tenía por la muerte de su hermano se lo quitaría el niño. ¿Por qué? Porque tres cuartas partes le correspondían al primogénito. Y entonces, al no estar el primogénito, ese segundo hijo, que se me ve el nombre ahorita, perdería todo al tener el nieto. Entonces, ¿qué hacía este señor? Tenía relaciones sexuales con Tamar y cuando ya venía la eyaculación, hacía el coito interrumpido. Entonces, imagínense, esta pobre mujer estaba siendo prácticamente usada y estaba siendo violada prácticamente pues sus derechos. Al cabo dice el texto ahí que Dios se fijó en la inmundicia de ese señor y lo acabó, entonces murió. En ese momento a Judá solo le quedaba un hijo, pero era menor de edad. Entonces le dijo a Tamar que se fueran de sus padres cuando estuviera el niño ya en edad de casarse, le iba a llamar para que se viniera a casar con él. Obviamente Judá no tenía intenciones porque si esta hipótesis le moría, se quedaba sin descendencia. Entonces, en efecto, alguien vino y le contó a Tamar que su suegro le estaba mintiendo y que el cipote ya estaba en edad para casarse y que más bien andaba buscando mujer. Tamar se pone muy triste, pero en ese momento, en vez de ponerse triste y quedarse en el suelo y decir que estamos en una cultura patriarcal, lo que hace es ser muy astuto. Entonces ella se va al pueblo, ve a su suegro, Judá, allá, se hace pasar por prostituta. Ella viene, como venía tomado Judá, desde por ser por prostituta. El problema es que la prostituta era la que andaba en el caballo suelto y andaban mostrando ciertas partes del cuerpo en aquel tiempo. Y entonces lo convence de que se acueste con él. Entonces Judá termina acostándose con Tamar y Tamar, muy inteligente, le dice, Señor, no te pagaré, le dice, pero no. Entonces le dice, dame tres cosas. Le pide el sello, le pide otras cosas. El sello, el back, el, ay, hombre, el back, el palo que andaban ellos como para caminar y el otro un pedazo de tela, que era la túnica. Entonces viene ese señor y le dice, ok, te voy a mandar a pagar con un cabrito y me devuelves las cosas. Y le dice la chava, está bien. Dicen que a los días, este Judá, desde su masculinidad, mandó a alguien más, no quiso ir, le dio pena. Mandó a alguien más a dejarles el animalito. Nunca encontró a la prostituta, entonces dijo, bueno,
Ahí en el tiempo, Tamar salió embarazada. Alguien va y le cuenta a su suegro, fíjate que Tamar está embarazada, y ahí sí respinga, ¿va? Ahí se enoja y se va a buscarla porque la ley decía que si salía embarazada, estando con ese compromiso, tenía que ser lapidada. Entonces en ese momento viene y se fue a buscarla, la encontró, en efecto estaba embarazada, la trae al pueblo para que la lapiden y cuando va a ser lapidada le dice, alto, estoy embarazada, pero estoy embarazada de vos. Imposible, dice Judá y que no sé qué. Y le dice, mira esto, y entonces le enseña las tres cosas que le había quitado. Y ahí es donde el viejito vino y la aceptó. Entre toda la pena que tuvo y todas estas cosas, aceptó. Tamar fue muy inteligente, logró cuidar su integridad, su dignidad, logró darle descendencia a Judá y desde ahí es una historia bellísima. Pues entonces, muy recomendada que la puedan leer en Génesis 38. Otra de las personas que aparece ahí es Rahab, que era una prostituta, pero que aseguró un matrimonio en el cual salvó muchas personas. También tenemos ahí a Ruth, que no es que era una judía, sino que era una moabita, la cual seduce a vos mientras dormí, lo forzó a tener relaciones sexuales con él, antes siquiera de estar casados, y salió embarazada. Entonces, son mujeres muy astutas. Y Betsabé, en el caso, como ya sabemos, estaba casado con Urías. El rey David en una de esas contiendas, Urías le había mandado y él pasando por los pórticos logró ver a Betsabé. Le gustó, la llamó, tuvo relaciones con ella, la chava sale embarazada, que él quiere pedirle que Urías pase la noche con ella, le dice, vete, descansa, vete con tu mujer. Él, como un buen soldado, se queda durmiendo con los demás soldados. Y al día siguiente le cuentan a David que él no se fue. Entonces lo que hace David porque Betsabé está embarazada, lo que hace David es mandar a matar a Urías poniéndolo al frente de las tropas para que lo mate. Ya sabemos toda la historia, pero lo que nos muestra es cómo Betsabé, de un adulterio, sale embarazada. Y uno dice, aquí hay cuatro mujeres que no han sido buenas, bonitas joyas, pues, sino que han sido, en cierta manera, han tenido eh, raras, pues, como pecadoras. Entonces, se han surgido tres soluciones y las vamos a analizar ahorita. La primera es la de San Jerónimo, que todas eran pecadoras. Pero en este caso, Tamar se hizo pasar por prostituta, Rahab fue prostituta, Betsabé una adúltera, Ruth no fue, no fue, no se hizo pasar por prostituta, no actuó como prostituta, al contrario, todo lo diferente. Entonces podemos decirle que no, porque en el caso de Ruth no aparece como, no es Ruth, no es prostituta. ¿Y qué tiene que ver esta con María? Tampoco podríamos hacerle la crítica. Martín Lutero dijo que este Mateo las ponía como extranjeras para mostrar que Jesús había venido por los extranjeros también. Pero también podemos hacer una crítica, en este caso María no era extranjera. Entonces, si ponemos que María no era extranjera, no hay conexión, pues lo que andamos buscando es qué conexión tienen estas cuatro mujeres de dudosa reputación con María, con nuestra madre. Entonces, la tercera y gran solución que dan los biblistas hoy que se ha propuesto es que todas tuvieron una irregularidad sexual. Y esto es interesante. Y es aquí como Mateo une a estas grandes mujeres con irregularidades sexuales con María. ¿Por qué? Esto yo lo expliqué en la clase pasada, medio lo expliqué en la clase pasada, vamos a hablar. Todas estas tuvieron una irregularidad sexual en el nacimiento de los descendientes de Jesús. Y en este caso, María, en este caso también Jesús nace de una irregularidad sexual. Mateo nos cuenta, en Mateo capítulo 1, que cuando José se da cuenta que María está embarazada, dice que María, él la quiere dejar. Y es ahí donde le aparece el ángel y le dice, no, José, no te preocupes, que no sé qué. Pero lo que está mostrando el trasfondo del texto es que María había salido embarazada en el compromiso. Recordemos que la boda eran dos etapas, Kiddushin y Bitushim. ¿Sí? Entonces, el Bidushim y el Kiddushin, correcto. Entonces, la primera etapa, que era como el compromiso, era la que
Era como la primera celebración, como lo que es para nosotros hoy la boda civil, solo que un poco más rígida. ¿Qué más rígida? Que el novio se preparaba un año con bienes, casa, no podía tener relaciones sexuales con ella. Es más, si salía embarazada, a la mujer tenían que apedrearla, al hombre tenían que desprestigiarlo. No podía pasar nada, porque era el tiempo de preparación para el esposo. Y luego con el Nidushin, ahí sí venía la boda, las relaciones sexuales y todo lo que venía después. Entonces, lo que nos cuenta el texto es que María sale embarazada antes de tiempo. O sea, María sale embarazada, tiene relaciones con José antes del tiempo preestablecido por la ley. Y es aquí como podemos amarrar todas estas mujeres de Mateo, porque Tamar tuvo una irregularidad sexual, Rahab lo mismo, Ruth lo mismo, Betsabé lo mismo y María igual. A mí me hace un llamado poderosísimo entender estas cosas porque al entender esto, me hace pensar cuántas veces nosotros en Iglesia Católica hemos separado o hemos alejado personas que salen embarazadas antes de tiempo o que de repente salen embarazadas y se desprenden de sus novios o en unión libre. Y el mismo Jesús vino de una irregularidad sexual. Creo que deberíamos ser un poco más abiertos con estas personas, a agarrarlas, afrontarlas y mostrar ese ejemplo que nos quiere dar Mateo, de que Dios se vale de lo inesperado para vencer obstáculos. Los obstáculos que nosotros mismos como humanos ponemos. Y de una irregularidad sexual vino el Mesías, mostrando de que Dios se vale de cualquier situación para cumplir sus propósitos. Deberíamos depender un poco más de Mateo, creo yo, hablo en general de la Iglesia Católica, que hoy le priva la comunión a muchas personas, incluyendo mujeres que han salido embarazadas del tiempo o mujeres que no están casadas, hombres que no están casados, pero que son personas íntegras. Seguramente este Mateo no andaría con paja y sí le daría la comunión a estas personas. Pero como les digo, a veces nos hemos separado tanto del Evangelio que a veces ni lo conocemos y se nos hace raro, se nos hace hasta difícil entender estas cosas. Por eso siempre digo que yo sigo más el Evangelio que la religión y pues me baso en estas situaciones. Como conclusión podemos decir lo siguiente, de que las genealogías de Jesús no tienen nada de histórico, pero hoy podrían tener algo de histórico, pero hoy sería imposible por lo que les contaba de Herodes el Grande. Así, con estos análisis que hacemos, nos damos cuenta que no hay nada histórico en el aspecto de que no podemos comparar con un documento que exista del pasado. Incluso nos vemos que las genealogías difieren tanto porque ni los abuelos de Jesús sabemos cómo se llaman. Para Lucas, el abuelo es Elí y para Mateo es Jacob. Entonces uno dice, ¿quién es el abuelo de Jesús entonces? Lo único que podemos tener certeza de la genealogía es que el padre de Jesús se llamaba José. De ahí nada, nada, absolutamente nada. Lo que buscan las genealogías no es mostrar nombres o listas largas y decir este era tal, este era el papá no, el abuelo de Jesús, el bisabuelo, miren que él viene no. Hay que demostrar mucho teológico y hemos podido sacar un montón de acercamientos en sus longitudes, en su ascendencia, descendencia. De las 6 diferencias que hicimos fue de longitud, que una tiene 44 y otra 77, que la otra desciende de Abraham y la otra va hacia Adán, que la otra presenta rasgos femeninos, la otra no. Eh, la otra muestra los números, o sea, son 6 diferencias que podemos sacar ahí. Mateo muestra que Jesús viene de Abraham para decirnos que Jesús es un judío de cepa, descendiente del padre de los judíos. Para Lucas es que Jesús es el Hijo de Dios. A mí me encanta más la de Lucas en este aspecto. Soy más fanático del Evangelio de Mateo en efecto porque es un poco más abierto, pero el caso de Lucas es increíble. Cómo muestra que Jesús ha venido por todos. Hoy miramos un montón de fundamentalismo bíblico que dicen que solo los que siguen a Jesús son hijos de Dios y que solo los cristianos son hijos de Dios y que no sé qué. Y uno dice, qué difícil
es poder comprenderlos cuando el Evangelio mismo dice que Jesús vino por todos, no por unos, sino por todos, y que la puerta de la salvación, la puerta al cielo, la puerta a la vida eterna está abierta para todos por igual, pecadores, no pecadores, es más, el mismo Maestro vino por los pecadores. Creo que hoy deberíamos, estas enseñanzas nos deben de permitirnos, desde la humanidad de Jesús, poder comprender un poco más a los que sufren, a los que son separados, a los que la iglesia separa, eh, la iglesia, digo, no el evangelio, o la iglesia, o la religión, podemos decirlo mejor, y poder abrirnos nosotros a ellos, poder abrazarlos, poder acercarlos a Dios, a ese amor de Dios que nos ha inundado y que nos ha permitido, pues, seguir avanzando. Pues hasta aquí, hermanos, tenemos lo que es la genealogía de Jesús. Hemos hecho la comparación en los dos evangelios. Es muy interesante porque nadie habla de esto. Cuando predicamos poco, nada se habla, pero no es que vamos a ir a predicar las genealogías, no. Sabiendo lo que quisieron decir los autores, se nos hace más fácil poder dar reflexiones, poder dar mensajes, poder ilustrar y mostrar estas enseñanzas, pues que lo que hacen, lo que quieren hacer es que mostrar que Jesús es para todos, no para un grupo, no para una, no para un lugar específico, sino para todo el mundo. Más gracias al Señor, vamos a terminar esta charla del día de hoy. Gracias, Padre bueno, gracias porque tu amor inunda toda nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios para todos los seres humanos. Tú eres un Padre para todos los seres humanos. Permítenos abrirnos, Señor, al que hemos separado, al que hemos alejado de ti. Permítenos abrirnos a ellos, poder con humildad llegar a tocar sus corazones por medio de tu amor, Señor. Ese mismo amor que nos ha tocado, ese mismo amor que no nos deja, no nos permite quedarnos callados, ese mismo amor que nos impulsa a poder ser más condescendientes, más empáticos, más amorosos, con más paciencia, con más amor, Señor, y llenarnos de ti. Padre bueno, te queremos, te saludo como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gracias, Padre bueno, por estos hermanos que verán la grabación de manera asincrónica, que puedas tocar sus corazones y su mente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar por finalizada entonces la clase de hoy. Saludos, hermanos. Nos vemos el siguiente lunes.